Una de las declaraciones más sorprendentes del Nuevo Testamento aparece en el libro de Hebreos. En Hebreos 2.14 dice que Jesús destruyó al diablo. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Jesús destruyó a un ser sobrenatural o la Biblia nos está señalando algo más profundo sobre el pecado y la muerte? Para responder a esa pregunta, necesitamos comenzar con el pasaje en sí. Hebreos nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A primera vista, esa declaración plantea una pregunta importante: ¿quién es el que tiene el poder de la muerte? ¿Se trata de un diablo sobrenatural o la escritura explica la fuente de la muerte de otra manera? Bueno, para entenderlo necesitamos regresar hasta el principio de la Biblia. En el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén y les dio un mandato sencillo. Ellos podían disfrutar libremente del jardín, pero no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, Adán y Eva eligieron desobedecer, y debido a esa elección, el pecado entró en la experiencia humana, y con el pecado vino la muerte. Desde ese momento, la mortalidad se convirtió en la condición de toda la humanidad. La Biblia explica repetidamente esta conexión entre el pecado y la muerte, diciendo que el pecado conduce a la muerte. Así que cuando Hebreos habla sobre aquel que tiene el poder de la muerte, debemos preguntarnos qué es lo que realmente trae la muerte a la humanidad. Y la respuesta que da la Biblia es muy coherente. Es el pecado. El pecado trae la muerte. La tentación y el pecado han sido parte de la vida humana desde el principio. Todos nosotros luchamos con nuestros propios deseos y el impulso de nuestra naturaleza humana. Esta lucha a menudo se ilustra en las escrituras con el símbolo de una serpiente. En el jardín del Edén, la serpiente es descrita como una bestia del campo. Pero aunque sus palabras engañaron a Eva, la decisión de desobedecer a Dios en última instancia pertenecía a Adán y Eva mismos. La serpiente se convierte en un símbolo relacionado con el pecado y la rebelión. En el libro de Números, el pueblo de Israel se quejó y rebeló contra Dios en el desierto, y Dios envió serpientes ardientes. Muchos fueron mordidos y murieron. Dios mandó a Moisés crear una serpiente de bronce sobre un asta, y cualquiera que la mirara con fe sanaría y viviera. Más tarde, Jesús se refirió directamente a ese evento cuando dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el levantar la serpiente en el desierto señalaba hacia la crucifixión de Cristo. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, estaba enfrentando el mismo problema simbolizado por la serpiente, el pecado. Pero a diferencia de cualquier otro ser humano, Jesús hizo algo que nadie más había hecho jamás. Él vivió una vida sin pecado. Aunque fue tentado en todo como nosotros, eligió hacer la voluntad de su Padre en vez de seguir los deseos de la carne. Cuando Jesús murió en la cruz, condenó el pecado en sí mismo. ¿Lo venció? En ese sentido, Jesús destruyó el poder que conduce a la muerte, destruyó al diablo. Pero la Biblia también nos enseña algo muy importante sobre de dónde viene la tentación. Jesús abordó esta pregunta una vez mientras hablaba con los escribas y fariseos. Ellos estaban criticando a sus discípulos por no seguir ciertas tradiciones sobre lavarse antes de comer. Pero Jesús aprovechó ese momento para explicar algo mucho más profundo. Él dijo que lo que entra en una persona desde afuera no la contamina. En cambio, lo que contamina a una persona viene de su interior. Del corazón humano provienen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, la envidia, el orgullo y muchos otros pecados. En otras palabras, la verdadera fuente del pecado no es algo externo, es el corazón humano. Santiago explica este mismo principio de manera muy clara. Él escribe: cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde proviene entonces el poder de la muerte? Proviene de la reacción en cadena que comienza con el deseo humano que conduce al pecado y termina en la muerte. Ese es el enemigo que Jesús vino a vencer, y el Nuevo Testamento muestra que Jesús logró la victoria sobre él. Al vivir una vida sin pecado y vencer la muerte mediante la resurrección, rompió el poder que el pecado tiene sobre la humanidad. Esa batalla contra el pecado es algo que los creyentes aún enfrentan hoy en día.
Vivimos en un mundo donde el pecado está en todas partes. El apóstol Pablo describe este mundo como uno que sigue un camino de desobediencia y rebelión contra Dios. Cada día estamos rodeados de influencias que fomentan el egoísmo, el orgullo y la inmoralidad. Sin embargo, los creyentes están llamados a resistir esas influencias. Pablo describe esta lucha usando la imagen de un soldado. En el libro de Efesios, habla sobre ponerse la armadura de Dios para que podamos resistir las artimañas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración constante. En otras palabras, la lucha contra el pecado requiere vigilancia y compromiso. Pero la buena noticia del Evangelio es que la victoria decisiva ya ha sido ganada. Jesús venció al pecado, Él conquistó la muerte, y cuando regrese, esa victoria se hará plenamente realidad. Los muertos resucitarán, los que pertenecen a Cristo recibirán la inmortalidad, y el poder de la muerte finalmente será eliminado para siempre. Esta es la libertad que Jesús hizo posible. Hoy los creyentes no viven con miedo de alguna fuerza sobrenatural controlando sus vidas. En cambio, la Biblia dirige nuestra atención a la verdadera lucha, la batalla dentro del corazón humano. Sin embargo, también nos da esperanza, porque a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el poder del pecado y de la muerte ya ha sido quebrantado. Cuando Cristo regrese, quienes lo sigan compartirán esa victoria, serán liberados completamente de la debilidad de la carne y del poder de atracción del pecado. Este es el significado último detrás de las palabras en Hebreos. A través de su muerte, Jesús destruyó el poder del pecado, el poder de la muerte, y por la gracia de Dios, esa victoria también puede ser nuestra.